La Misión Cristiana El Calvario es una de las organizaciones más antiguas de nuestra región. Al paso de los años, varios pastores ejercieron su ministerio en esta ciudad. De igual forma, son varios los lugares que fueron sede para la naciente iglesia de carácter pentecostal, sin lograr ninguno de sus dirigentes establecer una sede y mucho menos erigir un templo. Pero fue por el año 1994 que la iglesia experimenta un avivamiento con demostración real y visible del poder de Dios. Cientos de almas experimentaron la restauración de sus vidas al rendirse a Jesús. Y la iglesia pasó de ser pasiva a una iglesia que se lanzó a las calles para anunciar las buenas nuevas de Cristo, dando lugar a uno de los tiempos de avivamiento y unción del poder de Dios cual nunca se había experimentado. Lo que a continuación se narra en una breve crónica es solo una parte de la extensa historia de la Misión Cristiana El Calvario en Cobán. La Iglesia Misión Cristiana El Calvario fue establecida en Guatemala en el año de 1947 por el misionero canadiense Norman Parrish, estableciendo la primera iglesia al Calvario en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, frente a lo que se conocía como la línea del tren. En el año de 1956, su hijo Norman Parrish Jr. fue nombrado superintendente de la misión debido a que ya se habían abierto algunas iglesias, de las cuales podemos mencionar San Benito Petén, Puerto de Itzapa y otros. El 14 de agosto de 1963, la misión experimentó uno de los grandes avivamientos de Guatemala, que hasta la fecha ha producido frutos, siendo ellos el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar nuevas lenguas, sanidades, liberaciones de espíritus inmundos, milagros, etc. Cobán, en ese tiempo un poblado en franco crecimiento y con vista a ser una de las ciudades más importantes de Guatemala. Transcurría el año de 1973 cuando se envía a un grupo de estudiantes bíblicos a realizar una campaña evangelística, quedando como resultado de la misma una cantidad aproximada de 15 personas. Debido a que ya había una pequeña pero importante congregación de cristianos evangélicos, se decide dejar establecida la iglesia con su pastor respectivo, siendo el primer pastor de nombre Roberto Ambrosio, quien solamente estuvo 6 meses. La primer sede de la iglesia fue en la primera avenida de la zona 2, en una casa ubicada a un costado del gimnasio municipal, donde actualmente se encuentran varios negocios. Debido a que el pastor antes mencionado se ve en la necesidad de irse, se envía a uno de los pastores al que se le recuerda por su carisma y don de gente, siendo este el segundo pastor de la iglesia al Calvario de Cobán. Su nombre, Gamaliel Duarte. La iglesia continuó escribiendo su historia y se procede a un nuevo cambio pastoral, llegando un nuevo pastor de nombre Haroldo Díaz, quien estuvo solamente un año al frente de la iglesia, y llega como el cuarto pastor el recordado siervo José Alcántara. Por motivos de alguna salida hacia otra actividad relacionada con la evangelización, se nombra al pastor Víctor Reyes para que se quede al frente de la iglesia. En la ciudad capital se recibió días antes una revelación de parte del Señor y se envió el mensaje a todas las iglesias del Calvario de Guatemala para que estuvieran preparados porque vendría un acontecimiento fuerte y había que orar. A los estudiantes bíblicos en la capital se les pidió que permanecieran con linternas listas para cualquier momento. Transcurría el año de 1976, año en que marca una de las etapas más tristes de la historia del país, pues a las 3 de la madrugada del 4 de febrero se registra un terremoto de 7.5 grados Richter, que causa destrucción y muerte en todo el país. Así, en ese tiempo, la vivienda que servía de templo se vio dañada por el terremoto, por lo que la iglesia se traslada al barrio San Marcos, zona 4, en terreno propiedad de la familia Leal, actualmente donde vive el hermano Agustín Leal y familia. Se improvisó una galera y en corredores de la casa del hermano en mención se impartían clases a los niños. Fue ahí donde temporalmente y muy breve tiempo llega como pastor el hoy profeta Ramiro Reyes. De nuevo hay cambio pastoral. Llega el hermano Francisco Varillas. Ya recuperándose el país del terremoto vivido, se toma la decisión de buscar un lugar con la idea de poder construir el templo que albergará la iglesia al Calvario. De ahí
que la misma misión se traslada a un terreno ubicado a una cuadra de Transportes Monja Blanca en la zona 4, donde actualmente hay una vivienda construida. Es en ese lugar donde se construye una galera y la iglesia se establece temporalmente en dicho lugar. Es acá cuando se produce un nuevo cambio pastoral y llega el pastor Samuel Quevedo. Es entonces que se inicia a pensar en comprar un terreno que pase a ser propiedad de la iglesia. Así se hacen los trámites para adquirir un lote en la salida a Gualón, en las cercanías del INJAB. Previo a trasladarse a este terreno, pastor y congregación deciden independizarse, por lo que desaparece el nombre de Iglesia Evangélica El Calvario en esta ciudad. Sin embargo, los planes de Dios son inquebrantables y es en ese tiempo que un joven pastor que llega a Tactic es enviado a esta ciudad para reaperturar la Iglesia El Calvario. Así llega uno de los pastores que sería pieza clave para la expansión del Evangelio en la zona norte, como lo es el apóstol Rodolfo Canahuí Requena. La obra se empezó de nuevo, de cero. Sin embargo, los papás de Alfonso Chung, el apóstol Alfonso Chung, me apoyaron. Eran dos ancianitos que estuvieron conmigo. Ellos siempre llegaban los domingos. Ellos fueron el apoyo principal por un tiempo, tal vez por 6 meses. Pero luego llegó una familia del hermano Augusto Scholl. Después llegó otra familia de un hermano que se llama José. Y así poco a poco empezamos a ver las familias que empezaron a llegar a la iglesia. Se reaperturan actividades de la iglesia El Calvario en un local en barrio San Vicente, donde se recuerdan a 2 hermanos muy queridos, el hermano Miguel y su esposa, padres del apóstol Alfonso Chung. Luego la iglesia es trasladada a otro local de la zona 3 y de nuevo empieza el ciclo errante sin una sede propia. Sin embargo, se logran comprar lotes en venta en Colonia El Recreo zona 3, donde por primera vez se inicia la construcción del templo de la Iglesia Evangélica El Calvario de Cobán. El tiempo transcurre y la necesidad de atender muchas obras ya abiertas en toda la zona norte hace que se tome la decisión de realizar un nuevo cambio pastoral. Así llega proveniente del Petén el pastor Pedro Maquín, quien es el pastor general hasta la actualidad. Y ahora en el año 94 entonces venimos acá trasladados por el cuerpo ministerial, nosotros conscientes también de que Dios podía hacer muchas cosas aquí en Cobán. Venimos acá a Alta Verapaz con el pastor Pedro y gracias a Dios hemos podido ver el crecimiento, el avance, la evolución de la obra y realmente estábamos quizás con muchas expectativas, aunque el panorama no era muy agradable, pero teníamos muchas expectativas, sabíamos que Dios tenía grandes propósitos para nosotros aquí en Alta Verapaz. Podemos decir entonces de que las promesas del Señor se dio cuando se derramó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Se comenzó a ver los milagros de Dios, así físicamente, espiritualmente, económicamente. Y eso es lo que ahora, gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios de ver todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Hombre de enorme corazón que ama sin condiciones y que lo único que hizo fue enseñar y mostrar el poder de Dios en una ciudad con una raíz religiosa y tradicionalista. La Iglesia El Calvario de Cobán tiene una extraordinaria visitación del Espíritu Santo y el número de la congregación llega a cientos de personas que el templo construido llega a ser insuficiente. Es en ese tiempo que la iglesia tiene grandes experiencias sobrenaturales de la manifestación del poder de Dios. Palabra profética, sanidades, milagros, unción y presencia literal y visible de la presencia de Dios en el templo. Esto provocó la reacción de las fuerzas infernales, pues se levantaron hombres airados contra la iglesia. Era tal el ataque del enemigo que el pastor Pedro Maquín fue llevado ante las autoridades y tribunales de justicia. Sin embargo, Dios estaba con él, pues las mismas autoridades experimentaron lo sobrenatural, el poder de Dios que está con el apóstol Maquín. Cielos abiertos y grande manifestación de la gloria de Dios permaneció sobre la iglesia, y esto provoca una explosión tan grande que muchas personas se entregaron a Jesús.
Se toma la decisión de dejar el templo levantado en la zona 3, pues era insuficiente. Y es cuando la iglesia sale como el pueblo de Israel a hacer un recorrido que, a no dudar, estaba en los planes de Dios. Así se realizaron actividades en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el balneario Talpetate, asimismo en el ranchón del Parque Nacional Las Victorias, posteriormente Tribuna Monja Blanca del Estadio Verapaz, y finalmente, por gracia del Espíritu Santo, el alcalde en funciones, Tito Leal, le permite a la iglesia establecerse sin ningún costo en el anexo del Salón de Usos Múltiples, ubicado a un costado del campo número 2 de fútbol de Cobán. Es en ese tiempo donde se experimenta un mayor crecimiento en número de la iglesia. La ciudad estaba totalmente rodeada de grupos de comunión familiar. Yo entré a servir dentro del grupo de líderes de la iglesia, siendo el primer grupo que atendía en la casa del hermano Francisco Mejía. A partir de ahí el Señor empezó a bendecir, a prosperar el grupo, hasta que llegué a ocupar el puesto de supervisor dentro de la iglesia. Años más adelante me tocó trabajar al lado del pastor Elber Leal, hoy pastor de la iglesia de Tactic, a quien tuve la oportunidad de ser supervisor también, con quien trabajamos iniciando la obra en Chamelco. Tuvimos muchas experiencias sirviendo, trabajando allá en Chamelco con un grupo de hermanos, y eso fue el inicio de lo que el Señor haría mucho más adelante. Y yo había fungido como pastor de zona acá en Cobán, y ahora era el llamado para ir a pastorear una iglesia. Y entonces cuando yo recibí esa palabra, yo había hablado con mi esposa y le había dicho de que yo quería obedecer y cumplir esa palabra, y así lo hicimos, ¿verdad? Cuando en el mes de junio del año 2001 tomamos la decisión, específicamente el 12 de junio del 2001 partimos para Chamelco y a comenzar la obra prácticamente. El Señor pone en el corazón del apóstol Maquín el ardiente deseo de adquirir un terreno donde finalmente se construyera el templo, y por fin, Misión Cristiana El Calvario dejará de ser errante y establecerse para continuar expandiendo el reino de los cielos. Por guianza y revelación del Señor, se adquirió un terreno en potreros ubicados en la zona 10 de la ciudad de Cobán, terreno que a simple vista no tenía futuro, pero que a los ojos del apóstol vieron lo que Dios estaba viendo para la iglesia. Ese terreno, pues antes de que llegara la iglesia, estaba bien enmontado, era un basurero. Encontramos muchas evidencias de que ahí llegaban jóvenes y personas adultas, pues, ¿verdad?, a drogarse. Pero se hizo un trabajo con la iglesia, lo limpiamos. Yo me recuerdo ver llegar a los hermanos por un camino estrecho que anteriormente no podía ingresar vehículos, pero los hermanos entraron, ingresaron, participaron en el culto. Me recuerdo que el grupo de alabanza en ese entonces estaba el equipo montado en una plataforma de un camión. Ahí se ministró la alabanza, ahí predicó el pastor, ahí se oró con los hermanos, se le pidió al Señor la bendición por ese terreno. Creo que la mayoría de personas en ese entonces no pudieron creer que lo que ahí se estaba haciendo iba a ser posible, iba a ser real, lo que nosotros hoy estamos viendo. Se toma posesión de dicho lugar, habiendo recorrido las calles con una extraordinaria marcha, y se construye una galera lo suficientemente grande para que cupieran los cientos de personas que ansiaban más del Señor. Todo lo que uno se proponga en el Señor es posible alcanzarlo. No va a haber nada ni nadie que pueda detener la obra del Señor. Yo creo que el hombre que está convencido de su propósito, de su llamado, jamás debe detenerse, ¿verdad? Eso no significa que va a ser fácil. El Señor le dijo al pueblo de Israel, y específicamente en el tiempo de Josué les dijo, esta tierra yo se las he entregado a ustedes. Pero en el otro versículo dice, todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Entonces hay dos cosas, la declaración de Dios de dar la tierra, y lo segundo es el trabajo que deben hacer las personas. Es en esta época donde se da uno de los momentos más poderosos donde la presencia de Dios se manifestó en su pueblo. Ahí vi la gloria de Dios manifestarse de una manera pero muy especial, y sigo esperando esa nueva manifestación. Vi cómo
el oro del cielo descendía ahí en medio de los músicos, en medio de un frío terrible. Vi como el carro de nuestro pastor se llenó de oro, manifestaciones de la presencia de Dios visibles. Y yo sigo esperando ese nuevo movimiento. Así es que yo quiero animar a todos los jóvenes, a los líderes. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A su justo tiempo vamos a cosechar, pero no debemos de desmayar. El poder de Dios era tan real que nosotros en los vehículos lo podíamos ver, incluso en los buses que llegaban a traer a los hermanos, la presencia de Dios se manifestaba, se llenaba de oro los vehículos, y todo era un mover sobrenatural de Dios en ese momento. La historia de Misión Cristiana al Calvario es sumamente extensa y contarla es tan difícil, pues solo quienes experimentaron este mover de Dios puede tratar de explicarla. Sin embargo, la visión y la pasión aún sigue, y hoy se trabaja para concluir lo que nació hace muchos años en el corazón del siervo de Dios, por lo que el templo actual, al culminarse, no sabemos cuánto tiempo podrá permanecer para el servicio de la obra de Dios, pues los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y creemos que debemos estar atentos a sus revelaciones a través de su siervo el apóstol Pedro Maquín. En nuestro medio, en nuestras vidas, hemos podido ver la misericordia de Dios con nosotros, dándonos salud, dándonos vida y aún fuerzas para seguir adelante. Gracias, hermanos, por apoyarnos, por todo el trabajo que también se ha hecho en conjunto con ustedes, por todo el sacrificio que se ha hecho para poder construir este templo y poder estar unidos glorificando el nombre del Señor. Y así pedimos a Dios que Dios también pueda hacer un milagro en la demás gente que todavía no ha conocido, y podamos testificar que Dios es un Dios real, que Él no ha dejado de ser, y que la honra y la gloria sea para Él. Bienvenidos sean todos a esta iglesia. La historia de la iglesia Misión Cristiana al Calvario es grande y aún se escribe cada día. Por ello, no es una simple crónica para contarla, sino que usted es quien Dios quiere usar para seguir escribiendo y contando esta historia. Queda en usted contarla a todas las generaciones venideras. Hay muchas cosas más que no están incluidas en esta crónica, pero esperamos que con esto usted afirme su identidad como parte de esta Misión Cristiana al Calvario de Cobán, y sobre todo nazca la pasión sin condiciones para que Dios use su vida y su nombre sea glorificado en usted, porque aún es tiempo y aún vendrá un nuevo avivamiento para su iglesia. Con amor para usted, en el nombre de Jesucristo, apóstol Pedro Maquín. Misión Cristiana el Calvario.